Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Podcast temporada 2026. Estoy con una entrevistada que la verdad venía siguiendo hace rato, pero nos separan varios kilómetros de distancia, pero la tecnología hace que se acorten, así que hoy día nos podemos reunir junto a María Eliana, quiero decir bien tu apellido, Kristen. ¿Está bien o no? Perfecto, está Perfecto, perfecto. ya. Es medio difícil ahí cuando uno lo lee, pero la pronunciación no es tan compleja. Ella es psicóloga y aviadora civil y la primera paracaidista mujer de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Te doy la bienvenida, María Eliana. Muchas gracias, Andrea. Feliz de estar aquí contigo. Además, en un día hoy especial, que es el Día de la Fuerza Aérea. Así es, estamos grabando justamente este día. Yo quiero presentarte también como muchos te deben conocer y quizás el nombre no les hace tanta, tu nombre, digamos, real no les hace tanto clic, pero cuando yo digo la abuela voladora, por supuesto que muchos se deben recordar de la historia, de haber leído por ahí, de haberte visto en redes sociales, y yo quiero partir preguntándote justamente eso, ¿qué te hace ganadora de ese apodo, perdón, la abuela voladora? Mira, la verdad que fue cuando nosotros, o sea, cuando la ministra de la Mujer dio a conocer lo que Madeleine y yo pensábamos hacer, porque esto era un desafío privado de Madeleine y mío, era, nunca pensamos hacerlo público. Pero se enteró ella y después nos dimos cuenta que no podía ser privado porque involucraba a muchos países. Y lo dio a conocer entonces un diario, riéndose de nosotros. Puso estas abuelitas voladoras, eh, como diciendo, a la primera de cambio se van a poner a sentar a llorar, y hasta ahí llegaron. O sea, riéndose como, miren lo que se les ocurre. Y nos puso ese nombre. Eh, Y para poner un cuando, poquito en contexto, María Elena, ¿cuál es esa locura que se les ocurre? bueno, con Madeleine, nosotras éramos una y somos una enamorada de volar. Ay, esa es nuestra pasión más sublime. Y queríamos realmente hacer un homenaje porque se cumplían 100 años desde que los hermanos Wright, que fueron los que inventaron el avión, volaron por primera vez. Entonces, nosotras queríamos demostrarles lo que para nosotros significaba y agradecerles y honrarlo, porque gracias a ellos nosotros habíamos vivido esta experiencia maravillosa. Y empezamos a analizar qué podíamos hacer distinto, diferente, algo que fuera realmente un hito. Y nos dimos cuenta que este era un desafío que no se había hecho. ¿Cuál era Y ese desafío? Volar entre Chile. era hacer, cruzar la cordillera de los Andes, cruzar el Atlántico y unir Chile con Suiza en un avión monomotor. Que es el El avión avión que es mal conocido la gente nombra como una avioneta en realidad, la pero no, o sea, avioneta. el real nombre es monomotor, pero un poco para que la gente lo entienda. Claro, con un solo motor. Y un motor tradicional, la combustión, no es un jet, no es un... porque eso lo vuelan todos los días los aviones comerciales, ¿verdad? Cruzan el Atlántico. Acá se trataba, ¿verdad?, de un avión súper primitivo, súper pequeño. Y ese era el desafío. Porque ya en un bimotor, por último, falla un motor, tienes el otro. Claro. Pero aquí era uno. Ay, y eso fue lo que nosotros quisimos hacer. ¿Qué edad tenían tú y tu amiga cuando deciden hacer esta odisea, finalmente que a lo mejor muchos les parecía que era una locura, como decías tú, y que tenía un tremendo desafío y mucho riesgo de por medio? Mira, 63 años. Por eso lo hicimos, porque ambas pensamos, hemos cumplido como mamás, hemos cumplido como esposas, hemos cumplido como profesionales, hemos realizado nuestra vida en plenitud. Ahora sí, realmente era ir contra todas las normas de seguridad. Pero por último dijimos,
es nuestra esencia, es decir, si nos sucede algo, vamos a estar en nuestra ley. ¿Eh? Y estábamos dispuestas a lo que fuera, pero en el fondo nuestro sabíamos, era una intuición de que trabajando, forzándonos, dando lo mejor de nosotros, íbamos a tener éxito. María Eliana, ¿y qué dice tu esposo y tus hijos cuando le cuentas esto? Mira, mis hijos, mi esposo es mi segundo esposo, mi segundo matrimonio. Es distinto a mis hijos. Mis hijos me conocieron siempre así, me conocieron poniéndome desafíos, pruebas y sabiendo que si lo había pensado y ya lo decía, lo iba a hacer. ¿Mm? Y confiaban en que, porque siempre me fui exponiendo en la vida y ellos me vieron haciéndolo y teniendo éxito en todos los desafíos que me puse. Entonces para ellos esto fue uno más. Por supuesto me preguntaron, mamá, ¿lo pensaste bien? ¿Estás decidida? Ah, bueno, pero mi esposo no me conocía así. No había ¿Cuánto hecho, tiempo llevabas casada con este segundo esposo? bueno, ya llevaba 15 años, Ya. pero es distinto, ¿verdad? El que te hayan visto de chiporro, desde que nacieron mis hijos, ¿verdad? Que me fueron viendo. Aquí una persona, ¿verdad? Con la cual me encontré cuando tenía 50 años ya. Y ya es otra la manera de enfrentar la vida. Además, él no le contamos tampoco el riesgo que corríamos. O sea, le Y contaste una historia bonita, así como vamos a hacer esto, se puede hacer y es claro, posible. y vio que lo habíamos analizado, estudiado, pensado y lo comunicamos, nosotros informamos, pero no pedimos autorización ni consultamos, sino que ya una vez que con Madeleine teníamos todo decidido, lo dijimos. Entonces ellos se dieron cuenta, el marido de ella y el mío, de que no había nada que hacer. Era Pero o las apoyaban o había que separarse. Así de estricta era la así, decisión. así de estricta. O sea, él se dio cuenta de que si él me impedía hacerlo, probablemente yo no lo habría hecho, pero nuestro matrimonio seguramente no Habría habría llegado hasta ahí. durado mucho. Porque no le puede eh, cortar las alas a nadie. Ah, Y aquí era literalmente las alas. claro, aquí eran realmente las alas. Bueno, mi marido, cuando despegamos, el ingeniero se acercó a conversar con el ingeniero de vuelo que había preparado el avión y el ingeniero le dijo el riesgo que corríamos. Oh, Él lo intuía, ¿no? Pero no fue tanto. Y ahí realmente yo no lo supe hasta que volví, cómo le afectó. Hasta el día de hoy está en tratamiento por depresión a raíz de eso. oh. Y eso hizo que lo que nosotros pensamos continuar con Madeleine, porque una vez que tuvimos éxito queríamos hacer algo más. Y yo me detuve porque me di cuenta de que yo no me había percatado cómo podía dañar con mis acciones a otra persona. Ah, Ma- entonces, ahí me María di cuenta. Eliana, ¿tú te arrepentiste de haberlo hecho cuando te diste cuenta de eso? O finalmente hoy Eh, día dices, no me arrepiento por nada del mundo de haber hecho eso, pese a las consecuencias? mira, yo me arrepiento de haber causado un dolor tan grande en alguien. ¿Ah? No me lo imaginé. Pero lo que hice fue maravilloso. O sea, como que tiene dos caras, ¿eh? Como todo, yin y yang. Fue un desafío realmente, a mí me hizo crecer muchísimo. Una experiencia terriblemente enriquecedora. Te pone en contacto con la esencia de tu ser y te prueba hasta dónde es tu templanza, hasta dónde es tu capacidad de entregarte, de dar. No, fue maravilloso.
¿cuáles eran los riesgos reales que tenían? Porque uno, bueno, yo no sé nada de aviación, no, uno puede imaginarse, o sea, lo primero que piensa es que el avión se caiga, ese era el riesgo más grande. Pero, ¿qué riesgos habían así como puntuales y tangibles de pensar cruzar la cordillera de los Andes, que ya era el primer tremendo desafío que tenían en un monomotor, y después adentrarse en un océano Atlántico donde sabemos que hay turbulencia, donde normalmente la ruta es más compleja que si uno a lo mejor vuela dentro de Chile? Claro, mira, la verdad que de acuerdo a este ingeniero de vuelo, nosotros teníamos un 96% probabilidades de no volver. Nos ¿De jugábamos, no volver con vida o de claro, no cumplir lo que querían hacer? no, de no volver con vida, porque en estos casos, eh, no hay posibilidad de salvarte. Imagínate, en el mismo, 2 años después, en el mismo trayecto nuestro, se cayó un Air France. ¿Mm? No se salvó nadie. En un avioncito como este, nosotros, si nos caemos en la mitad del Atlántico, pero ni siquiera nosotros hacíamos la llamada Mayday, desesperada en la mitad del Atlántico. Nadie, nadie la recibió. No teníamos contacto de ningún tipo, no teníamos comunicación ninguna. Entonces era imposible salvarse. O sea, ahí dependíamos exclusivamente que el motorcito aguantara, que la sala del avión aguantara. Eh, los embates de la tormenta eran, es que inimaginables. Yo, cuando antes de hacerlo me decían, hoy que eres valiente, yo me reía, pensaba, qué valiente. Ahora tú me dices, oye, fuiste valiente. Realmente no tengo, pero ninguna vergüenza en decirte, Madeleine y yo fuimos increíblemente valientes con lo que hicimos. ¿Cuál fue Es terrorífico. la más compleja emergencia o situación que vivieron durante el vuelo? Mira, la primera inesperada fue cruzando la cordillera. Hay un, Cuando tú cruzas la cordillera en los aviones comerciales, lo primero que te dicen, póngase el cinturón, vamos a cruzar la cordillera y no te pueden ofrecer ni un vaso de agua, ¿m? Mientras se cruza la cordillera. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno atmosférico que es muy difícil de percatar, que se produce, en aviación llamamos bolsón de aire claro. Y que es un fenómeno que se produce como que eh, no hay aire. Por alguna razón se produce en corriente y hay un espacio donde no hay aire. ¿Ah? Y los aviones vuelan, además del motorcito, porque el aire los sustenta. Mm. ¿Mm? Eh, como soy paracaidista, cuando tú saltas en paracaídas, tú no tienes la sensación de caer, tienes la sensación de flotar. Es como si estuvieras arriba de un colchón en el agua. Es el aire que te está sujetando. Claro. ¿Ya? Y eso ayuda a los aviones a volar. Bueno, ahí se nos produjo esto que es inesperado y nosotros el motor del avión chiquitito no puede ir por sobre las altas cumbres como vuelan los aviones comerciales, porque ellos tienen motor para hacerlo, nuestro motor no da para eso. Ya. Entonces uno va como ratoneando entre las Te montañas. la- Claro. Y ahí se nos produjo este fenómeno y llevábamos un estanque medio porque no podíamos ponerle más carga por el peso y balance del avión. Se desestabilizó este líquido adentro y el avión empezó a hacer primero un roll y después spin, o sea, caer en picada dando vueltas. En medio de la cordillera, con las montañas arriba, abajo,
veíamos por todos lados y es como cuando tú vas en el auto conduciendo y el auto se resbala, que Oh, no tienes nada que hacer. Aquí en el avión yo había hecho acrobacias, pero había hecho acrobacias en aviones especializados para acrobacias y sobre una pista. Aquí estábamos en las peores condiciones, en la mitad de la cordillera, en un avión cargado de combustible. Teníamos 700 galones de combustible, lo que era una bomba en el avión. Hubiera rozado un ala y explosábamos. claro. Y te digo, Madeleine se puso a llorar porque ella se veía, dice que ella veía los periódicos, decían, abuelas voladoras murieron en la cordillera. Eh, el avión, además, la benzina llega desde un ala. En ese momento esa ala estaba abajo, no le llegaba la benzina, se paraba el motor, había que inyectarle benzina. Y todo en segundos, que hay que tomar decisiones y en que no puedes hacer mucho. Bueno, Dios hizo el milagro porque realmente fue un milagro que el avión se recuperara y que no hubiera tocado ninguna montaña, ninguna parte de la montaña. ¿Qué? Porque después de eso, me imagino que viene un momento de silencio total en el que logran estabilizar el avión y que quizás a lo mejor está la reflexión más interna, pero cuando llegan al primer destino y se pueden sentar a conversar, ¿pensaron en desistir? No, nunca, nunca, nunca en todo el viaje se nos ocurrió la idea de desistir. Nunca, no la tuvimos. ¿Ah? Nosotros teníamos puesta la vista en la meta y la meta era ya, a como diera lugar. La verdad que no. Eh, Estuvimos con 3 días recuperándonos del shock. No fuimos capaces de llegar ese día a nuestro destino, que era Porto Alegre, y pedimos permiso y aterrizamos en Córdoba, porque no éramos capaces de seguir volando. Estábamos realmente deshechas. ¿Ah? Pero Ese no episodio tú lo solo, cuentas a tu familia cuando regresas, me imagino, no, no agarraste el claro, teléfono y dijiste cruzamos la cordillera y casi nos estrellamos. no, por supuesto que no. El único que lo supo era el presidente del club aéreo, que era por supuesto, un piloto. A él se lo dijimos porque él era amigo del Comodoro del Aire de Argentina y él nos consiguió autorización porque no teníamos autorización para estar en Argentina. Y además nos regalaron hasta la benzina, la estadía. Fue maravilloso porque el problema más grande que nosotros teníamos era que no teníamos plata. Claro. O sea, entonces cada peso que gastábamos era terrible. Pero ¿Cuál bueno, fue la ruta que hicieron desde ahí, desde Córdoba finalmente, que decidieron estar ahí para poder retomar el vuelo y qué se enfrentaron al cruzar el Atlántico? bueno, fuimos a Porto Alegre, Salvador de Bahía, que ese un- un vuelo como de prueba, porque de Porto Alegre, Salvador de Bahía eran 10 horas de vuelo. Entonces queríamos probar si sabíamos manejarnos bien con los estanques de benzina, que había que ir cambiándolo para ver la autonomía del vuelo y, y ver cómo se comportaba el avión antes de hacer el cruce al Atlántico. De Salvador de Bahía fuimos a Natal y de Natal nos lanzamos al Atlántico. Eh, el cruce al Atlántico fue horrible, terrible. Es decir, no te puedes imaginar. Nos sentíamos como un zancudo en la inmensidad del universo, eh, vapuleadas
porque ahí se forma el ojo de las tormentas. Vienen los vientos fríos del sur, del hemisferio sur, que se juntan con los cálidos del norte y ahí chocan. Me Y imagino que lamentablemente, estudiaron obviamente el clima antes de partir, pero eso no aseguraba obviamente que ustedes pudieran cruzar ese tremendo océano sin tener ningún inconveniente. claro, bueno, el clima ahí a ti te dan la meteorología, pero a 30.000 pies, que es lo que usan los aviones comerciales, o a nivel del mar por los barcos. Pero nadie vuela, anda ahí a los 10.000 pies, que era lo nuestro. Entonces no hay información y, y, y también tú te vas enfrentando a las situaciones del momento, ¿ya? Habíamos analizado y pensamos que sería a lo mejor más soportable hacerlo de noche y despegamos a las 11 de la noche. Pero sí, eso fue terrible, terrible. No nos imaginamos cómo será de día. Bueno, imagínate, si un avión comercial grande no soportó la inclemencia. Ah, el avión este chiquitito, de pronto volábamos boca arriba, boca abajo, las alas no sabíamos cómo se sujetaban, teníamos que sujetar la puerta para que no se abriera. De pronto era tan fuerte el viento en contra que en vez de volar hacia adelante, avanzábamos hacia atrás. El viento nos empujaba hacia atrás. Eh, Mira, lo que te diga es inimaginable. Es una pena que no hayamos tenido cámaras en el avión, porque yo te lo puedo contar, pero habría sido tan distinto el haberlo tenido registrado y verlo. Es una experiencia increíble. Cuando llegan, después de sortear todas estas emergencias, ya llegan a destino y pueden decir, cumplimos la meta y qué fue lo que sintieron en ese momento. Mira, llegamos a la isla Sal, que queda en mitad del Atlántico. Elegimos esa isla porque esa isla durante un tiempo, ¿verdad?, estaba relacionada con Portugal. Es una isla del África, pero que estuvo muy unida a Portugal. Entonces, hablan portugués y su religión es cristiana, a diferencia del África que son musulmanes. Entonces, uno de los riesgos nuestros por lo que no podíamos llegar al África era por el problema que hay con las mujeres. O sea, Claro. no nos atrevimos, nos dijeron, no lleguen al África musulmana, porque es un riesgo mayor. Entonces teníamos que elegir y por eso que no teníamos otra ruta que seguir. Teníamos que irnos justo por esa ruta porque era la más corta para llegar a la isla Sal, que era nuestra llegada en el Atlántico. Ahora, como nada podía ser fácil, cuando faltaban como 1 hora y media, 2 horas, vino una tormenta de arena del Sahara. Oh, Oye, yo no sé si tú has estado en una tormenta de arena, no, pero nunca. no se ve nada, nada. No veíamos ni siquiera el plexis, o sea, el parabrisas del avión. No veíamos la hélice. Era arena, arena, arena por todos lados. Una cosa oscura, oscura. Y solo porque teníamos un primitivo GPS nos dimos cuenta que estábamos arriba de la isla, porque si no nos pasamos. Y cuando aterrizamos nos quedaban 20 minutos de combustible. Si nos hubiéramos pasado, si no hubiéramos tenido ese GPS, no estaría aquí. Porque comprenderás que nuestra travesía que habíamos pensado castigando la velocidad iba a demorar 10 horas y media, nos demoramos 12 horas 50.
y teníamos autonomía para 13 horas. O sea, Imagino. llegamos casi sin nada de combustible. Cuando aterrizamos, lo primero es el dolor a los tobillos, a las piernas, ay, y el dolor a todo el cuerpo, porque además, por la posición del estanque, nosotras íbamos sentadas en una posición muy agotadora. No nos podíamos echar para atrás. Lo único que podíamos mover eran las manos y los dedos de los pies. Entonces, cuando estás 12 horas sentadas en la misma posición, llega un momento en que la verdad que si yo hubiera ido sola, yo creo que abro la puerta del avión y me tiro al agua, de dolor, de desesperación. Y ahí con Madeleine nos apoyábamos y ni ella quería arruinar mi desafío ni yo el de ella. Y eso nos hizo aguantarnos el dolor, soportarlo. Ay, cuando llegamos y bajamos del avión, los tobillos eran como pelotas de fútbol. Los pies eran 3 veces el tamaño, hinchados. Y bueno, lo único que queríamos era correr al baño. Me imagino. Claro, imagínate, 13 horas, lo único que queríamos. Y sin embargo venían los de la torre de control y venía todo el mundo a felicitarnos y a decirnos que nos tenían, porque habíamos tenido que traer combustible para el avión en barco desde Portugal, porque ese tipo de combustible para el que usa ese avión no existe allá, porque allá no, ningún avión como ese va a llegar nunca. Entonces ellos tenían combustible para los aviones comerciales grandes que usan parafina, pero no para el nuestro. Así que ellos estaban como una manera de mostrarnos lo felices que estaban de que hubiéramos llegado. Nos vinieron a recibir y nos abrazaban y nos decían, aquí está el combustible. Nosotros lo único que queríamos era no ver más el avión, ir a un baño. Ah, Nos costó mucho darnos a entender porque además los ritmos de ellos en el África, en una isla, son distintos. Entonces, nosotros veníamos apuradas y ellos todo lento, todo. Fue increíble, maravilloso. Si pudieras definir o resumir muy brevemente qué significó esto en tu vida, qué generó en ti, y seguramente hay un antes y un después de este viaje. Mira, un mayor conocimiento de mí, ¿ah? Un darme cuenta de mis valores, un, eh, un vivir una cercanía más y más intensa con mi hija. Mi hija ha sido para mí mi maestra. Yo perdí a mi hija y en este viaje la sentí siempre a mi lado. Fue una conexión, algo espiritual increíble. Ay, no te lo podría traducir en palabras. Aprender el valor del equipo, el trabajar en equipo, el darte cuenta lo importante que es la tolerancia, el respeto, la comunicación, ¿eh? Para poder lograr las metas. Te digo, Madeleine sola no lo hace, yo sola no lo hago. Nos necesitamos apoyarnos. Comprenderás que nuestras personalidades eran distintas, eran mujeres de 63 años, formadas con nuestras mañas, pero tenemos que respetarnos. Y eso es un aprendizaje maravilloso. Tú eres piloto hace muchísimos años, tengo por aquí anotado que desde el año 68, Sí. y pudiste haber hecho esto o otra, no sé, otro, digamos, travesía, a lo mejor igual de compleja o más compleja, a lo mejor pensando en muchos años atrás. Eh, ¿Qué crees tú que tuvo de bueno hacer esta travesía insólita después de los 60 años?
¿Y qué podría haber tenido de bueno haberlo hecho quizás a los 40, por ejemplo? ¿O era la edad justa? No, mira, y yo creo que a los 40 tú tienes otras misiones, otras obligaciones, otros compromisos en la vida. Yo creo que esto no lo podríamos haber hecho antes. Eh, eh, Exclusivamente por eso, porque estábamos en una etapa en la vida en que podríamos correr estos riesgos, ah, pero sintiéndonos plenas, realizadas. Madeleine y yo habíamos hecho muchos otros vuelos. Habíamos traído aviones de Estados Unidos. Yo viví 12 años en Europa, 4 en París, volé mucho en París, y después 8 en Portugal. Y Portugal es un país tan pequeñito que si tú vuelas media hora ya estás en España. Mm. Entonces, había ido desde Portugal al África, desde Portugal y desde París a recorrer Europa en avión. Entonces, ya habíamos, Chile lo había recorrido entero de Arica a Punta Arenas. Teníamos una gran experiencia en vuelo. Entonces, este era un vuelo en que tú requerías realmente estar preparado. Cuando yo escucho tu historia, y de hecho lo que más me llamó la atención cuando conocí tu historia fue imaginarme si yo sería capaz de hacer algo así. Yo creo que todas tenemos capacidades distintas, todas las personas tenemos capacidades distintas y decisiones distintas en la vida, pero yo siempre he pensado que quienes son pilotos, por ejemplo, o quienes hacen paracaidismo, tienen algo en particular que comparten y que es algo así como atreverse a una cosa que no tiene que ver con dar el paso a lo mejor en un trabajo, dar el paso a lo mejor en un proyecto, sino que tiene que ver con algo de vida o muerte muchas veces. Un riesgo permanente, sabemos que volar es segurísimo, pero la situación que ustedes vivieron con tu amiga, con tu compañera de viaje, era de vida o muerte. Y ahí yo te quiero preguntar, ¿qué tienes tú, qué tiene tu amiga, tu compañera de viaje diferente o también lo comparten con quienes hacen normalmente este tipo de desafíos que les permite, eh, primero, plantearse la idea, segundo, trabajar por ella y tercero, llevarla a cabo? Mira, yo creo que lo que a uno la mueve es el desafío de conocerse y, y darse cuenta que los límites se los pone uno. Y que si uno siente ganas de hacer algo, siempre va a haber miedo, pero uno tiene que saber, hay un miedo que es protector, que te cuida, que te hace. En este caso nos hizo prepararnos bien, prepararnos física, preparar el avión, prepararnos psicológicamente. No fue una locura de, ya, partamos. No, nos tomó 9 meses prepararnos. O sea, eso es gracias al miedo. Pero el miedo no puede ser tan grande que te impida hacer lo que quieres. Y ahí está el desafío. Darte cuenta de que tú tienes que prepararte, ser responsable, pero ir más allá, atreverte. Porque si no, siempre te quedas ahí, ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo hice? Entonces, María Elena, ustedes cuando llegan allá, cumplen esto, me imagino que esa sensación del deber cumplido, más encima cuando el proyecto es personal, de haber sido tremenda. ¿Cómo ese momento, es ese momento en que ustedes se comunican con sus familias y les dicen, llegamos, estamos acá, lo hicimos, y cuál es la sensación y la conversación que se da? fantástica. Además, en todas partes fuimos recibidas como heroínas. Por ejemplo, en las Islas Canarias, como ellos están en la mitad del Atlántico, salieron con aviones a escoltarnos, los periodistas en helicóptero, habían más, estaba lleno, lleno de medios, de tanto de las Islas Canarias
como de Madrid, de Europa, de todas partes. Fuimos primera plana en los periódicos, en todos lados. Entonces, en todas partes nos agasajaban, nos recibían, eh, nos aplaudían, nos llenaron de flores, de galvanos. Entonces, era, además de tu satisfacción, ah, era sentir todo ese cariño. Andábamos por las calles y los autos hacían sonar los claxons, como aparecíamos en todos los diarios. Es decir, como que no teníamos vida privada, no éramos reconocidas, queríamos tomarnos un café y todo el mundo quería sacarse fotos con nosotros. Y nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Por supuesto. O sea, entonces no, realmente, ponte tú, fuimos en la isla Sal, fuimos, nos tocó un domingo y yo soy muy creyente, mi amiga también, fuimos a misa. ¿Ah? Y todo el pueblo, ¿ah? Por supuesto eran todos africanos, ¿ah? En vez de mirar al sacerdote nos miraban a nosotras. Claro, éramos la única blanca del lugar y además habíamos aparecido en todas partes con este avioncito que llegó, que nadie conocía este tipo de aviones ahí, chiquitito. Entonces estaban más preocupadas de nosotros. Y eso es sentirte así como eh, la atracción del momento. Era incómodo, divertido, pero también uno no podía desconocer que era rico. Sí, por supuesto. ¿Y ese llamado, a quién llamaste primero para decir llegamos? A mi marido. ¿Y cómo Ay, fue ese momento? ah, eh, lloramos, lo logramos. Bueno, después fueron las autoridades, la, la ministra de Defensa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, felicitaciones por todos lados. Además, nos recibieron, cuando llegamos en Suiza, nos recibió en pleno las Naciones Unidas. Y ahí leyeron un mensaje en ese momento la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, que nos felicitaba, el presidente de la República. Él nos había despedido y nos había entregado la bandera chilena, pidiéndole que en cada lugar que llegáramos mostráramos la enseña patria con un mensaje del pueblo chileno, de amistad. Y lo hicimos en todas partes, incluso en el Ártico, donde solo habían focas y no había ni un alma, y nieve, y nosotros sacamos la bandera y dimos el mensaje, pero cumplimos. De Cumplieron. entonces fue lindo. Bueno, es una historia tremenda. Yo encuentro que es, como dices tú, imposible imaginarse todo lo que vivieron, Oye, pero la vuelta fue peor, ¿eh? La Eso te iba vuelta a fue peor. preguntar justamente. ¿La vuelta también fue en el avioncito o hicieron, no sé, se vinieron y el avión se vino por otra vía, no sé? ¿Se La, vinieron de nuevo volando? oye, la vuelta fue peor que la ida, porque el comandante en jefe nos llamó y nos dijo que habían analizado lo que nos habíamos pasado y lo que habíamos vivido con los ingenieros de vuelo, con la aeronáutica, y que o nosotros cambiábamos la ruta de regreso, porque pensábamos hacer la misma ruta de regreso. Eh, para eso teníamos los permisos de los países, todo lo que se necesita. Y él nos dice, o ustedes cambian la ruta, o si no, nosotros mandamos un Hércules, se les sacan las alitas al avión, se les trae el avión en un Hércules y a ustedes se les da un ticket de turismo en un avión. Comprenderás que eso habría sido una afrenta. Claro. Entonces cambiamos la ruta. Y te voy a decir que lo que hicimos fue 1000 veces más peligroso que la cruzar Atlántico. ¿Por Ah, dónde se vinieron? ¿Cuál fue esa ruta y qué les pasó? ya, nos vinimos, eh, en, hicimos la ruta que hacen los aviones ferry. Porque en Europa llegan aviones desde Estados Unidos, estos aviones chicos, y llegan volando, pero llegan volando
por el Atlántico, pero por el norte. ¿Ah? Ya. Entonces hacen escala, ¿verdad? En el Ártico, de ahí pasan a Groenlandia, Islandia. Y eso es lo que nosotros hicimos. Fuimos a Escocia, Suiza, Escocia, Islandia, Groenlandia, el Ártico. Y de ahí bajamos por Canadá, Estados Unidos, hasta regresar a América. Eh, pero el problema es que eso se hace en aviones preparados, en que tienen calefacción, y se hace en el verano. Pero en ese sentido, Madeleine era muy porfiada, muy, y ella quería volver en mayo a Chile. Ella quería estar en mayo en Chile. Entonces no hubo forma de que yo la convenciera de que esperáramos un poco más, y nos lanzamos en esto en pleno invierno de ellos. O sea, todavía, no pleno invierno, pero empezando otoño. Y el avión no tenía ninguna preparación, porque normalmente los aviones en el borde de ala tienen un sistema eléctrico que calienta eso y derrite el, El hielo. el hielo que se va formando. Nosotros no teníamos nada de eso. Entonces nos vimos en tormentas de nieve. Nos vimos en Groenlandia, por ejemplo, donde llegamos, y a ti se produce un problema de desorientación porque el mar era blanco, blanco de iceberg, las montañas blancas de nieve, nevando, el cielo blanco, oscuro. ¿Ah? Entonces tú no sabes de pronto, si no fuera por los instrumentos, si vas volando boca arriba, boca abajo, porque Claro. todo es igual. ¿Ah? Y la formación de hielo es terrible. Tuvimos que bajar en poblados por emergencia, en poblado de los Inuit, y quedarnos a vivir con los Inuit 4 días, 5 días, mientras esperábamos que se arreglara un poco el tiempo. Los vuelos comerciales estaban suspendidos por las malas condiciones, y Y ustedes nosotros volando. volando. Te digo que el riesgo fue muchísimo mayor porque el avión no tenía la preparación para hacerlo, Mm, ¿no? Pero llegamos. Llegaron. Bueno, María Eliana, es, como te decía, siendo una tremenda historia y más que nada agradecerte tu tiempo, el poder contarla, el poder de alguna manera conectarnos con esa historia que bien tú decías, es imposible que ustedes logren la dimensión de lo que pasó, pero por supuesto de alguna manera en tu relato, que además es tan agradable, logramos empatizar y poder sentir algo de eso. Quizás muy poquito, pero podemos imaginarnos lo que fue esa tremenda estadía. Y también darte las gracias porque este tipo de decisiones que toman dos mujeres ya adultas, resueltas, y no solamente la que toman ahora, sino tú también en el año 68 siendo piloto civil, en el 76 la primera paracaidista de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por supuesto que marcan un precedente. Así que yo quiero agradecerte y pedirte que nos despidamos con un mensaje que tú puedes entregarle ya sea a las nuevas generaciones o a la gente de mi edad de 40, 40 y tantos años que a veces lo que decías tú, el miedo a hacer algo paraliza en vez de que ese miedo sea la benzina, el combustible para que nos preparemos de mejor forma y podamos lograr el objetivo que a lo mejor tenemos ahí en mente. Sí, a mí me gustaría transmitir eso, especialmente a las mujeres, mujeres y hombres mayores, ¿ah? Que no se detengan, que si sueñan algo, no hay edad, que lo cumplan, que lo hagan, que nada se consigue sin esfuerzo, sin trabajo. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero no hay nada que te impida, si tú quieres algo, alcanzarlo. Los límites están más en nuestra cabeza que en la realidad. A veces nos enfrentamos a un no, ay, y está bien,
pero desafiémonos. Ay, y yo siempre digo, después del 7 no, llega el sí. Pero tienes que pasar 7 no. Atrévete, hazlo. No te paralices por un no. Sigue adelante. Pero sé responsable, prepárate, pon lo mejor de ti, conócete. Ay, es muy importante conocerse, saber qué es realmente lo que uno quiere y Perfecto. trabajar en equipo. Somos seres sociables. Tenemos que respetar a los otros y apoyarnos a nosotros. ¿Eh? Y para mí, eh, el que una luz brille es lindo, pero no apaguemos la luz para que pueda brillar otra. Unamos las luces. Esa idea, ¿verdad? De que si tú brillas y yo brillo, juntas podemos brillar mucho más. No, no seamos chaqueteras, todo lo contrario, apoyémonos, especialmente las mujeres. Y todas juntas podemos hacer cosas increíbles. Qué buen mensaje el que das, porque justamente vivimos en un país que está de repente muy empañado de eso, de no apoyar a lo que dice el otro, de ser chaquetero, como decías tú, de creer que todo es una locura, que les resultó fácil. Lo vemos de repente con gente que es muy conocida, que está a lo mejor en las redes o en los medios y que siempre está la crítica destructiva más que constructiva. Así que qué bonito mensaje para despedirnos. Yo quiero agradecerte, espero algún día nos conozcamos en persona. Eh, la tecnología nos acerca, por supuesto, pero ojalá algún día nos podamos tomar un café y ahí te aprovecho de presentar a mi marido para que te haga todas las preguntas de aviación, ustedes que compartan ahí también ese Ay, bonito espacio. me encantaría. Andrea, ha sido un gusto. Y gracias por darte el tiempo de conversar conmigo. Yo te lo agradezco a ti. Y un Igualmente, abrazo. la gratitud también es mía.